Y nada, encantado de estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras, esta mañana, que me ha traído aquí pues, la invitación que me ha hecho Ermitaraba, John, Michel y tantas personas que están detrás. Y por supuesto, pues agradezco enormemente esta invitación. Sé que la mañana ha sido ya un poco larga, sé que habéis paseado por Briñas, habéis estado arriba, los que habéis tenido fuerza y energía para subir a la ermita del Santo Cristo. Y pues ahora vamos a ver si en este rato pues podemos conocer un poquito de esta parroquia, de esta magnífica parroquia de la Asunción de la Bastida. La idea que yo tengo es empezar un poco a charlar aquí un poquito bajo este sol y sombra que tenemos esta mañana, y después vamos a entrar a la parroquia, pero antes de sentarnos, yo sí que pediría que estuviéramos un poquito de pies en la entrada, justo en el sotocoro, ahí antes de pasar a sentarnos. Somos muchos, pero creo que hay sitio para todos, la parroquia es grande, creo. Bueno, una parroquia como la Asunción de la Bastida tiene una vida porque son muchos años los que la contemplan. Desde su construcción, ahí en los inicios, en 1578, hasta su finalización casi completa en el siglo XVIII, pasado muchos años. El otro día estaba paseando por aquí, vine a repasar un poco la iglesia, porque hacía tiempo que no venía, y pasando por la calle venía una familia y una de las niñas le decía al padre: esto es una catedral. Dice, no, yo me quedé con la copla y digo, no es una catedral, ¿verdad? Pero casi. Es una gran parroquia. Desde el punto de vista del patrimonio artístico, es una obra monumental, impresionante. Una obra que va desde los finales del Renacimiento hasta el Rococó. Y vamos a encontrar aquí todas las fases de la historia del arte, pero además toda la vida de un pueblo, toda la vida de esta localidad, de la Bastida, que se refleja ahí. Su riqueza económica, las viñas, antes el cereal, el poder de las gentes que estaban aquí, que consiguieron con el vino enriquecerse, la cantidad de tabernas, de cosecheros, hicieron posible que, gracias a los diezmos, gracias a préstamos, se hiciera esta monumental parroquia. Una parroquia que da a una plaza. Esta plaza, que es una plaza hoy de la paz, en su día de Santágueda, y que es como el lugar de recibimiento, de acogimiento. Un lugar en donde el poder civil y el poder eclesiástico se miran cara a cara. El ayuntamiento, la iglesia, y además las familias más importantes también aquí, su casa. El Palacio de los Albiz, ahí. Un lugar que la iglesia, que el ayuntamiento aprovechan para manifestar su poder. El alcalde se asoma al balcón, el sacerdote se asoma también a ese pretil para ver las procesiones de Semana Santa, para dirigir algunos comentarios a sus fieles. Una gran plaza que nos permite ver desde aquí esta parroquia y al menos 3 momentos que luego en el interior también podremos ver. En la parte central está la iglesia, dedicada a la Asunción de María, con una portada que nos acoge, con una portada que ya nos muestra el patronazgo que tiene con esa imagen de la Asunción, que fue colocada ahí un poco tardíamente y se hicieron aquí fuegos artificiales, fiestas, allá por los años finales del siglo XVII, en el momento de su colocación. Una iglesia que ya la vemos, es una iglesia de finales del siglo XVI, tardogótica, ya con unos inicios del Renacimiento, luego a explicar algún detalle más. Una iglesia que
nos presenta 4 tramos, una gran altura y un arco de entrada que cobija la portada como un guardapolvos para guardarla, para mantenerla, que cobija una portada muy cercana a lo que se hace en el monasterio del Escorial a finales del siglo XVI. Efectivamente, los canteros, los arquitectos que estuvieron aquí conocían de primera mano lo que se había hecho en el Escorial, en Lerma, y trasladaron aquí muchas de las ideas. Aquí, en esta iglesia, empezaron a trabajar vizcaínos. A ellos quizá pertenezca la traza, aunque hace poquito un compañero nuestro de La Rioja descubrió un documento nuevo, que no es muy conocido, yo se lo traslado aquí, en el que afirma que allá en el año 1582, un tal Rodrigo Villar de Rasines, vecino de Rasines en la Trasmiera de Cantabria, dice que yo hago obra en la iglesia de la Bastida y doy fianzas para que se me haga el contrato. Probablemente a este hombre, a este Rasines, no muy conocido, este hombre de Rasines, haya que otorgarle la paternidad de la traza, de la idea de esta iglesia. Pero a su lado, como hacer un templo de estas características cuesta una vida y cuesta mucho dinero. Y han pasado muchos años, prácticamente 100 años, desde que se inicia hasta que se termina lo fundamental. Pues a su lado muchos otros arquitectos, algunos vizcaínos muy renombrados, una familia, los Zárraga. Aquí trabajó Ortuño de Zárraga hasta 1612 más o menos, y el hombre pues tuvo mala suerte porque murió. Dice, por su enfermedad y vejez no pudo terminar la obra y la cedió a su primo, otro Zárraga. Pero a los vizcaínos, y no solo pasa aquí, también en todo el País Vasco, en zonas de La Rioja, en zonas de Burgos, a los vizcaínos les van a suceder en el siglo XVII otros canteros que van ocupando el mercado, que van captando el sitio, que van desplazando a los vizcaínos. Y estos son los trasmeranos, son los cántabros. Y aquí hay un montón de ellos, uno detrás de otro. El padre, el hijo, el yerno, el sobrino, todos. Empieza Andrés de la Maza, que es vecino de Badames, allí en Cantabria. Sigue Francisco de la Riba Agüero. Pedro de Aguilera, un espectacular cantero que trabaja en Navarrete. Pedro de Aguilera, aquí le vemos haciendo la portada. Conocedores de lo que se hace en Madrid y en el Escorial. Juan de la Riba Vélez, que ojalá fuera mi primo, ¿verdad? No lo fue, pero podía haber sido. Francisco de la Riba Agüero Güemes. Todos cántabros, todos trasmeranos. A lo largo de un siglo van a levantar este templo. Monumental. Pero al cuerpo de la iglesia, que vamos a ver dentro mejor, hay que añadir aquí, en esta primera visión, 2 elementos claros. A la derecha, una sacristía especial. Es lo que llaman la sacristía nueva. Se hace cuando la iglesia se ha terminado por completo, cuando las arcas de la parroquia se han recuperado. Es una sacristía que no encontrarán otra igual en ningún sitio. Aquí en el País Vasco, desde luego. Porque tiene una planta especial, diferente a las plantas de las sacristías, que son rectangulares la mayor parte de ellas, y como era la que tenía aquí la iglesia. Pero en 1711 se pide hacer una nueva. El Cabildo dice que es que la que tienen es pequeña, estrecha, oscura, y que desde luego es incompetente a la hermosura y grandeza de la parroquia. Claro, han hecho una parroquia tan espectacular que esa sacristía que tienen no les vale para nada. Una sacristía nueva. ¿Y por qué es distinta? Porque es ochavada, porque tiene 8 caras, es un octógono.
la idea de la resurrección, de la eternidad. Por eso es nueva, por eso es distinta. Pero no solo eso, sino que esta sacristía se parece mucho a algunas ermitas octogonales que hay por aquí, cercanas, no sacristías, pero sí ermitas. La ermita del Cristo en Briones, y alguna otra. Templo, sacristía y por fin la torre. Si algo identifica una iglesia parroquial, son las torres. Cuando vamos con el coche por los pueblos, por las carreteras, ¿qué vemos en una iglesia? La torre, que destaca, que es la vida de la gente. Se toca a fuego, se toca al ángelus, se toca a muerto. Las torres campanario. Torres campanario como esta que tenemos aquí, excepcional y protagonista porque va a ser casi el modelo que más adelante van a utilizar grandes torres riojanas y de la Rioja Alavesa, Ollón, Haro, Santo Domingo la Calzada, las de la Redonda de Logroño, todas parten de este templo, de esta torre. Una torre que se hace cuando la iglesia ya estaba a punto de terminar, hacia 1660, y la hace, como no, un cantero trasmerano, uno de los que trabajaba en la parroquia, Francisco de la Riva Agüero Güemes. Claro, una torre que tiene de original que el fuste es cuadrado, pero el cuerpo de campanas y el cuerpo inferior de ventanas es también octogonal, mejor dicho, hexagonal en este caso. Bueno, ¿y qué tiene esta torre? Tiene frontones, pequeños remates en forma de pirámides con bolas. Por cierto, recuerden siempre, lo mismo que en la portada, pirámides con bolas, el Escorial. El Escorial. Que tiene unas extraordinarias arcos para las campanas, campanas que fueron traídas aquí allá por el año 1677. También, en este caso, el campanero era trasmerano, de Cudello. Lo ocupan todos los trasmeranos. Canteros, pintores, escultores, son de allí. Lo ocupan todos estos personajes. Este de Cudello. Pero yo quiero fijarme nada más, antes de empezar a acercarnos a la portada y entrar, en esos dos grandes balcones a los lados del reloj. Son balcones que están con un protagonismo especial. Están para que alguien salga allí y hable. En realidad tienen un nombre particular. Son conjuratorios y sirven para conjurar. ¿Conjurar qué? Las tormentas, las malas cosechas, las pestes. Y había conjuradores, se contrataban conjuradores. Hay un conjurador, se llamaba Pedro Jiménez, que era párroco en la iglesia de Navarrete y en Fuenmayor. Y este hombre hizo un libro de conjuros. Y uno de esos conjuros, imagínense al conjurador asomado ahí arriba, decía lo siguiente. Lo voy a decir en latín, en latín. Contra inminentes tempestates, conjuro vos nubes et grandines. Esto es cuando nos viene, son el granizo. Conjuro vos nubes et grandines ex tempestates. Conjuro por Deum Trinum et Unon cuyos verbum carum factus est. Conjuro a las nubes, conjuro al granizo, a la tempestad, en el nombre de Dios Trino y Uno. Se hacía desde aquí, se creía constantemente en ello y los libros de conjuros se siguen manteniendo hasta el siglo XVIII. Conjuros. Pues bien, con este conjuro
vamos a ir acercándonos un poquito, pero antes de nada, cómo la Iglesia decidió hacer delante de su portada una especie de pretil, de barandilla, con 2 escaleras. Y es que la Iglesia nos recibe, nos acoge. Igual que en el Vaticano, ¿verdad? Con la plaza que hay delante, son plazas de acogimiento, de recibimiento, y nos va a ir acogiendo bajo la Asunción por esta gran portada que, como dicen los cánones, como dice Serlio, Vitruvio y los grandes tratadistas, tiene que haber siempre sucesión de órdenes arquitectónicos. En la parte de abajo, el jónico. Y después, si se acuerdan, ¿verdad?, cuando estudiábamos de chavalillos todos, después del jónico, el corintio, al lado de María, el orden de María. Y arriba, el compuesto, el siguiente. Y si hubiéramos necesitado otro cuerpo, hubiéramos puesto abajo el toscano. Pues bien, la Iglesia nos va a recibir, nos acoge, nos quedamos de pies debajo del coro y luego ya nos sentamos. Espero que tarde poco para que ya puedan sentarse todos y a descansar. Páralo un momento. La Iglesia, durante casi 200 años, 100 para la construcción y casi otros 100 para la decoración, hubo un proceso de transformación, de enriquecimiento y de teatralización de un templo. 200 años. 200 años. Bueno, yo creo que esta parroquia es el ejemplo más señero de lo que es el barroco teatral y escenográfico en todo el País Vasco, el que más. Y se produjo un ambiente cultural donde los sentidos eran tan importantes como la razón, como el intelecto. Y ya verán cómo lo que intenta esta parroquia, lógico, era convencer, cautivar, que los fieles se sintieran aquí a gusto. Vamos a ver si lo consiguieron. Desde aquí nos encontramos como los 2 momentos en que esta parroquia fue levantada. Hoy, cuando miramos hacia el altar mayor, vemos esos retablos maravillosos, esas pinturas, luego las comentamos ya sentados, pero el retablo oculta una cabecera ochavada y una bóveda de horno, de cuarto de esfera, seguramente con una venera, que nos habla de esos momentos de la arquitectura renacentista que se van a desplegar también por el resto de la nave. Primero se hizo la cabecera, poco después el crucero, donde está la bóveda pintada, y más tarde se hizo esta nave donde estamos, y que es una nave que presenta una característica muy particular, y es que no tiene capillas profundas, esas capillas que ven en muchas iglesias, con enterramientos. No, aquí no hay. Aquí hay capillas muy altas, entre contrafuertes, que hacen que la iglesia sea más amplia, porque, fíjense, en pocas iglesias los contrafuertes están hacia adentro, o antes están hacia afuera. Con esta técnica, colocar el contrafuerte adentro, lo que han hecho es coger el muro, que el muro no sujeta nada, y es colocarlo atrás del contrafuerte, y han conseguido mucho más espacio. Es una sensación más amplia. Pero fíjense cómo las pilastras, grandes pilastras, que nos hablan del Renacimiento, las 4 que están pintadas y decoradas justo en el crucero, son de orden corintio. Una vez más, el corintio junto a la Madre de Dios, junto a la Virgen. Y donde estamos, no. Aquí, estas que vemos, las que arrancan en el coro, son toscanas, son distintas. Yo creo que la parte más importante y la que yo me quedé sorprendido cuando vi esta parroquia, de hecho en clase alguna vez la pongo, es que aquí encontramos algo que esto sí, ya estoy diciendo muchas veces excepcional, ya lo sé, ¿verdad? Pero es que lo es. Miren, tenemos 4 tramos, el del crucero y otros 3, y los 3 están cubiertos con bóvedas vaídas
se llama bóvedas de platillo, son unas bóvedas muy planas, no llegan a ser cúpulas, y claro, se están haciendo desde finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII. Y claro, en muchas iglesias, todavía en esta fecha, lo que saben hacer los canteros son bóvedas de crucería, simple, lo hacen bien, nunca fallan. ¿Para qué van a cambiar? Hacer bóvedas son más complicadas, hay que tener más capacidad, pero las hicieron aquí. Pero no solo hicieron una en el crucero, con gallones, no, hicieron 4, otras 3 más. Sí. No tienes manos. No tengo manos. Ahí con los gallones que me está marcando muy bien Mitchell, ¿verdad? Y otras 4. Miren, si quieren pueden buscar en todo el País Vasco, en toda la zona de Burgos, aquí en La Rioja, y no encontrarán ninguna así. Ninguna. ¿A dónde hay que irnos para buscar esto? Bueno, esto es una solución plenamente renacentista, aunque aquí se hace un poco tarde. Y nuestros canteros, probablemente los Zárraga, conocían de primera mano, de hecho sabemos que es así, lo que se hacía en Andalucía, lo que había estado haciendo en Andalucía un personaje que igual algunos de ustedes han estado por allí viéndolo, para cuando lo diga, que es Andrés de Vandelvira, que tiene su obra más importante en la Catedral de Jaén o en Úbeda, en San Salvador de Úbeda, o en el ayuntamiento actual de Úbeda. Pues hay varias iglesitas de la provincia de Jaén, Huéscar y otras más, que tienen esta sucesión de bóvedas de platillo, y no hay en muchos sitios más. Esta sucesión nos habla de la vinculación que tiene la arquitectura del Renacimiento andaluz y cómo nos llega a tierras del norte, gracias a algunos canteros. Desde luego, es una auténtica sorpresa que encontremos esta sucesión de bóvedas de platillo. No la encontrarán en más sitios. Bien, estamos pisando las losas de piedra, un encajonado, numeradas todas ellas. Yo ahora estoy en la 132, hay 207 o algo. Estas losas, estos encajonados, se hacen en esta parroquia un poco tardíamente, ya a finales del siglo XVIII, pero nos dan idea de por qué estos templos se hacen tan grandes cuando la población que había en la Bastida no era tan grande, era pequeña. Y piensen ustedes que no había bancos, como nos vamos a sentar ahora, estaban de pies. Se podían acercar todos, y aquí podíamos meter 2000 personas sin problema. ¿Por qué se hacen tan grandes? Para honrar a Dios, por supuesto, pero también porque eran muy previsores. Estaban pensando en toda la gente que se iba a morir a lo largo de los años y de los siglos y que se iban a enterrar aquí. Por eso se hacen los encajonados, se enumeran, cada familia compra una, se abre la losa y se va metiendo uno y otro y todos los que quepan hacia adentro. El encajonado y el enlosado se hace tan espectacularmente grande y las iglesias tan grandes porque están pensando en el futuro de esas parroquias. Bien, el templo está lleno de un patrimonio de gran riqueza. Yo desde aquí solo voy a hacer un comentario más y ya nos sentamos, porque luego al estar sentados algunos no lo van a poder ver y no puede ser. Hay algunas piezas, pero solo voy a destacar una, que proceden probablemente de la iglesia de arriba, de la ermita de Santo Cristo, que fue la parroquia de la Bastida hasta el año 1602. Año en que todavía sin terminar, solo con la cabecera hecha, llegó el obispo de Calahorra y la Calzada, de quien dependía la Bastida, llegó aquí, hizo la visita,
dio la primera misa y bajó el Santísimo desde arriba, desde el Santo Cristo, a esta parroquia. Probablemente se bajaron algunas piezas. Yo creo que la más excepcional que tenemos aquí, ese Santo Cristo de la Misericordia, luego lo ven tranquilos cuando terminemos, es una pieza excepcional del Renacimiento de mediados del XVI, claro, cuando todavía aquí no había parroquia, o si había, que es una pequeña duda que hay por ahí, sería un pequeñito templo. Bien, ahora sí, antes de sentarnos, delante de mí hay un retablo dedicado a San José. Es el protagonista, un San José que apenas tiene presencia en el arte durante el siglo XVI y que gracias a los carmelitas, sobre todo a Santa Teresa, empieza a tener imagen y presencia particular. Es un pequeño retablo de principios del siglo XVII, de los inicios del barroco, pero no me detengo en San José, sino en los dos personajes que están a derecha e izquierda, San Pedro y San Esteban Abad. Son dos imágenes relicario, son dos imágenes de los santos benedictinos del monasterio de Cardeña que fueron asolados por las tropas musulmanas, las tropas árabes, y pasaron por el cuchillo a 200 de ellos. Todos los mártires, es un dato documental e histórico, todos estos monjes dominicos murieron, fueron enterrados allí y de allí se extrajeron reliquias que se repartieron luego por muchas parroquias, porque el tener reliquias era un orgullo, un recuerdo de aquellos santos que habían muerto en gracia de Dios. San Esteban el Abad, a la derecha, y a la izquierda San Pedro con sus reliquias. Son hoy en día copatronos de la Bastida y todavía se celebran, antes se celebraba la fiesta de las reliquias, ahora por noviembre. Ahora como la gente viene más en verano, pues celebran agosto, claro. Pero eran en estas fechas de noviembre. Lo único que me ha parecido a mí curioso es que el otro día, mirando el programa de fiestas de las reliquias de este año, yo miraba en todas las páginas del programa, uno tras otro, y no aparecían ni el pobre San Esteban ni el pobre San Pedro. Fiestas de reliquias que van cambiando, ¿verdad?, los objetivos. Muy bien, nos vamos acercando a sentar y, bueno, poco a poco. ¿Se oye por atrás? Sí. Vale, gracias. Pues bueno, ya estamos sentados, ya es el momento. Bueno, yo ahora, cuando están ya todo el mundo tranquilo y sentado, el que ha podido, ¿verdad?, alguno por ahí está de pies. Primero quiero decir que hay que dar las gracias a las personas que a lo largo del tiempo han conservado estos espacios litúrgicos. En este caso, ¿verdad?, pues yo quiero recordar a un párroco, Nazareno Medrano, pero también al párroco actual, que está por ahí trabajando porque luego tiene cosas que hacer, ¿verdad?, a nuestro párroco David Ruiz, que nos acoge con toda la ilusión y que una vez más él mantiene, junto con los fieles de aquí, de la Bastida, que esta iglesia se conserve con cierto, ¿verdad?, con cierto lujo, con cierto agrado. La verdad es que gracias a ellos podemos acudir, podemos entrar, podemos visitarlas, se conservan las pinturas, se conservan las obras, que de nuevo, pues, un agradecimiento enorme a aquellos párrocos y a aquellos fieles de los templos que están cuidando, limpiando día a día estos lugares. Bueno, una vez sentados, hay que darnos cuenta de cómo hemos pasado de una zona limpia, donde la arquitectura era lo primordial, a otra zona aquí, que es una zona mucho más rica en pinturas, en retablos. Bueno, el cabildo de aquí, de la Bastida, se sentía orgulloso de la iglesia que habían hecho. Dicen,
La dicha iglesia, en lo material y formal, está perfecta y acabada de muchas y buenas molduras de arquitectura. Estaban contentos, orgullosos. E inmediatamente, terminada, van a empezar un ambicioso programa de incorporación de nuevos elementos muebles, todo lo que podían. Se habían recuperado, tenían ya dinero y hay que gastarlo. Hay que gastarlo. Todo estaba proyectado. Hicieron como una idea de a lo largo de 40 años qué vamos a hacer y pensaron, se termina la parroquia en el 68, inmediatamente después el órgano, poco después el retablo mayor, inmediatamente después la sillería de coro, un poquito después el púlpito y más tarde todas las pinturas que nos rodean. Un programa constante de teatralización, barroquización y de transformación del templo. Porque este templo, hecho durante el siglo XVII en su mayor parte, está transformado, está cambiado en su aspecto por el color, por los retablos. En el retablo mayor nos acoge la Virgen del Toloño. La Virgen del Toloño, que es la patrona del antiguo monasterio en San Miguel de los Ángeles del Toloño, no corresponde al retablo, pero es la titular, es la patrona de aquí junto con la Asunción, aunque pueda parecer y asemejarse a las Andramaris nuestras del siglo XIII o XIV, las del tardorrománico o ya incluso las góticas, en realidad es una talla un poquito posterior que se hizo para renovar un poco la antigua, que se conserva en una especie de museo que tienen aquí. Pero yo quiero decir que cuando nos situamos aquí, en este ambiente, pues casi estamos viendo que los canónigos de aquí, el cabildo de la Bastida, quiso teatralizar este espacio de manera que pudiera convencer al fiel, de que pudiera, gracias a la música, a las imágenes, al incienso, pues transportarle a otro lugar. Y para eso lo mejor era crear un ambiente casi del teatro, donde la escena está presente en todos los sitios. Como en el teatro, aquí el sacerdote expone, explica, sermonea. Como en el teatro hay luces dirigidas, las del retablo, las de las ventanas. Como en el teatro el actor se dirige a nosotros. Se preparan maravillosos escenarios. Esto es lo que hicieron aquí. Lo hicieron bien y rápidamente. Y además hicieron algunas maquinarias, prepararon músicas, como ahora mismo iré comentando. Bueno, esta pequeña parroquia, o esta monumental parroquia, mejor dicho, tuvo un pequeño retablo. Se hizo rápido, un retablito para que estuviera en el altar mayor. Pero en cuanto tuvieron dinero y acabaron el templo nuevo, ese retablo ya no les valía. Dice la documentación que el cabildo, en el año 1672, pleno siglo XVII, dice, para dar mayor adorno y decencia al altar mayor, porque residiendo como en él reside nuestro Dios y Señor sacramentado, tenemos que hacer un retablo nuevo, porque el viejo, dicen, es muy viejo y de pintura en tabla. Sería muy bueno, pero quisieron cambiar. Y además dice, y esto es la clave, las palabras actas son, no se distinguen en el retablo ni se reconocen sus historias, ni lo que contienen en ellas, y a los vecinos de la Bastida se les sigue un gran desconsuelo. Les daba pena
era viejo, de tablas, no se veía. Hay que hacer uno nuevo. Claro, pero es que este nuevo lo hacen excepcional, rico, churrigueresco y, por supuesto, una vez más, la palabra que repito mucho, teatral. Bueno, es una obra que tiene un proceso constructivo muy excepcional, porque cuando quieren hacerlo, los parroquianos, y mejor dicho el cabildo, van a mandar avisos a varias localidades, a Logroño, a Santo Domingo de la Calzada, hasta Vitoria, avisos. En la Bastida se va a hacer un retablo. ¿Qué maestros quieren venir? El día 24 de julio del año 1672, a las 2:30 de la tarde, a 2:30 de la tarde, plena, buen sol ese día, imaginamos, en la puerta de la iglesia donde hemos estado, se leyeron las condiciones con las cuales se había de hacer este retablo. Estaban todos los maestros, unos cuantos, ahora voy a decir algunos nombres, se reunieron todos. Se leen las condiciones y una vez leídas, entran todos, y la documentación es preciosa, dice, y entraron dentro de la iglesia, como nosotros, un tropel de maestros de dicha arte de arquitectura, ensamblaje y escultura. Y dentro de su presbiterio, aquí, empezaron a hacer posturas, el remate. ¿Cómo hacían las posturas? ¿Cómo las hicieron aquí? Este documento es que es precioso. Yo cuando lo leía me daba una sonrisa, una alegría. Encendieron una candela pequeñita, de vela, una vela, y empezaron a hacer posturas. El primer maestro dijo, yo hago el retablo en 12.000 ducados. Y ¿cómo se llama? ¿Cómo son los que? El pregonero que estaba aquí en la iglesia dice, José de Margotedo hace el retablo en 12.000 ducados. ¿Hay quien haga por menos? Y la vela iba bajando cada vez más. Y el siguiente, un vizcaíno, Martín de Arana, dice, yo en 11.000, 1.000 menos, mucho dinero menos. Y el siguiente, Fernando de la Peña, que era trasmerano también, dice, yo en 9.000. Y fue bajando. Y en altas e inteligibles voces, el pregonero decía, ¿hay quien haga más baja? Y otra vez Martín de Arana, el vizcaíno, yo en 7.800. Y otra vez Fernando de la Peña, yo en 7.500. Y dale que te pego. Y la candela va bajando. Y cuando se apaga la candela, el último se queda el trabajo. Y claro, y por fin, dice el documento, y queriéndose expirar la candela, Fernando de la Peña lo puso en 7.200. 7.200, habían empezado en 12.000, y a 7.200 este Fernando de la Peña. Bueno, desde luego no era un cualquiera este Fernando de la Peña, era un avispao tremendo, avispao de primera división. Va a ser en el futuro, no en este momento cuando llega a la Bastida, que está empezando su vida de trabajo, va a ser veedor general de las obras del obispado de Burgos durante mucho tiempo, el que controla, el que dice si eso está bien o está mal, el que maneja, casi el que da trabajo. Bueno, va a ser un personaje trasmerano, como digo, y para que veamos solamente cómo era, qué hábil fue, 18 años después de trabajar aquí en la Bastida, este hombre está en Villaveta, un pueblo de Burgos, y el párroco de Villaveta dice, Fernando de la Peña lleva haciendo casi, el número es 64 retablos en estos pocos años, 64 retablos. Y dice, y estas palabras nos hablan un poco también
de cómo era, dice, es de los hombres más sagaces y más ladinos que corrían en aquel tiempo entre todos los maestros de arquitectura. El más sagaz, el más ladino, el más vivo, el que sabía esperar mejor a la candela para llevarse todos los trabajos. ¿Qué hizo aquí? Un retablo churrigueresco, con una arquitectura que nos acoge también, ochavada, con un cascarón que semeja al cascarón del cielo, la gloria celestial, y con columnas salomónicas, que son, tras desaparecer el retablo de la antigua de Orduña, son las primeras salomónicas de todo el País Vasco. El retablo que inaugura la fase churrigueresca en el País Vasco, porque efectivamente es un retablo churrigueresco, con columnas salomónicas que nos hablan, ya lo dice el nombre, ¿verdad?, del templo de Salomón, que nos hablan del baldaquino de Bernini en el templo de San Pedro del Vaticano, y que nos hablan por sus decoraciones, esas hojas de parra, esas uvas, nos hablan del carácter eucarístico que tiene este tipo de columnas. Decía Fernando de la Peña, y lo vamos a hacer con poca imagen y mucha decoración, porque es lo que se estila ahora en Madrid. Era un orgullo para él decir, oye, es que estuvo en Madrid por mucho tiempo, ¿eh? Se hace así en Madrid. Se hace ahora así, poca imagen, y mucha decoración. Una decoración rica, vegetal, movida. Y, claro, él no sabía hacer imágenes, no sabía. Y va a encargárselas a un personaje que es un guipuzcoano, pero asentado aquí en La Rioja mucho tiempo. Se llama Bernardo el Caraeta. No es muy bueno, pero nos va a dejar un programa de esculturas muy cercanos a lo que se pedía en ese momento, esculturas naturalistas, que sean como nosotros, que San Pedro a la izquierda, San Pablo a la derecha, San Juan Evangelista arriba a la izquierda, a la derecha el apóstol Santiago, o la Asunción en el centro, que sean como nosotros, que tengan sus defectos, que podamos ser como ellos, no como la escultura del Renacimiento, que eran tan impresionantes, tan elegantes, tan ideales, que ningún fiel podía casi imitarles. A esto sí, a este San Pablo, que está calvito el hombre ya, que tiene solo un mechón de pelo en la cabeza. Este programa se acompaña de pequeñas imágenes que están sentadas justo debajo de las columnas y encima, porque nos hablan de que son soportes, como las columnas, soportes de la fe. Ahí están, en la parte de arriba, padres de la Iglesia, San Jerónimo, San Agustín, San Ambrosio. En la parte de abajo, a los lados de la Asunción, están los evangelistas, a derecha e izquierda, apóstoles, San Mateo está a la derecha, por ejemplo. Es un programa contrarreformista, un programa que nos habla de la importancia y la mediación que tienen tanto los santos como María para los hombres. Son mediadores, intercesores entre los hombres y Dios. El Concilio de Trento rechazaba esto. Perdón, el Concilio de Trento, la Reforma protestante. Y el Concilio de Trento apuesta por ello. Y claro, María, en su Asunción, la misma que teníamos a la entrada en la parroquia, llevada por los ángeles al cielo, va a ser recibida por la Trinidad, el Padre, el Hijo a la izquierda y arriba el Espíritu Santo, que esperan para coronarla. Es el triunfo de María, que se repite constantemente, como vamos a ver en esta parroquia. En esta parroquia
Y en este retablo había también aspectos muy propios del barroco, de los trampantojos, de los engaños. Hoy ha desaparecido, pero sabemos que había una especie de sagrario del cual, cuando se abría la puerta, salían unos rayos, se movían, y sacaba la forma consagrada hacia adelante. El teatro, el espectáculo. Teatro y espectáculo que se acentuaba cuando se hizo un órgano. Se preparó un órgano aquí porque, como decía la Iglesia, lo voy a leer directo, ¿verdad? Decía la Iglesia, es muy importante para el culto divino que se hagan órganos, porque con los sones y las voces del órgano se transforma y se traslada el alma de los fieles hacia el cielo. Eran como una especie de metáfora, ¿verdad?, de las jerarquías angélicas. Aquí se hicieron varios órganos. El primero que vemos ahora es el tercero de los que se hicieron. Es ya un órgano de finales del siglo XVIII. Lo llevó a cabo un organero guipuzcoano. Se llamaba Manuel Antonio de Carvajal. Pero antes hubo otros dos. Imagínense lo que sería para los fieles de la Bastida escuchar la música de un órgano. ¿Suena algo? No. Más. Nos transporta a otra situación, a otro momento, pero no solo el órgano. Poco después, la sillería de coro. Una sillería de coro espectacular. Luego, si tienen tiempo y ganas, porque yo me estoy extendiendo más de la cuenta, pues se pueden ver esas columnas salomónicas, el espectacular coro, un coro que nos habla de la riqueza de este lugar. ¿Cuántos canónigos tenía que haber para estar arriba, beneficiados? Un montón de sacerdotes aquí en la Bastida. Un lugar, porque también decía la Iglesia, que es obligado que se cante en el coro. Ordenamos y mandamos que en todas las iglesias se cante en el coro. Ideas de coro como esta, espectacular, rica para este lugar. También podemos pensar la música del órgano, el sonido del coro. Faltaba algo más. La música, la canción y la palabra del sacerdote. Se hizo un púlpito, un púlpito y con su tornavoz. Se hizo allá por el año 1707, lo llevó a cabo un arquitecto de Viana, José López de Frías, y claro, es que desde el púlpito, donde subía el sacerdote, pues con ese tornavoz, que es lo que hay arriba, un tornavoz que se llama también bativoz, y que sirve para que la voz se traslade más lejos, en el cual, en la parte inferior, colocó un pelícano que ya saben ustedes que es el animal, decían los bestiarios, que se abría una herida en el pecho y con su propia sangre alimentaba a sus polluelos, lo mismo que Cristo alimenta a los fieles con su sangre, por eso está ahí. Arriba San Miguel, y desde ahí el sacerdote transmitía a los fieles, y claro, no solo transmitía, desde ahí el sacerdote enseñaba,
deleitaba y sobre todo movía las conductas. Enseñar, deleitar, mover conductas son los tres elementos básicos de la retórica. Para eso tiene que servir la palabra. Enseñar, deleitar y mover conductas. Y claro, desde ahí el predicador lo tenía muy fácil. Casi con el dedo podía llegar a decir, mientras predicaba, ahí está San Pedro, San Pablo, hablaba de la Epifanía, de la adoración de los pastores. Era como también los copleros que iban por las calles, que colocaban sus pequeños tenderetes con imágenes, iban indicando. El sacerdote se servía de este retablo y de las imágenes para transformar y trasladarnos. No solo eso, estaba el incienso, estaba esas velas que servían para iluminar este retablo, velas que al reflejarse sobre el oro, esa luz llegaba aquí y hacía que vibrara, se moviera la palabra, la música, las canciones, el incienso, el oro, un traslado absoluto. Un traslado que se concluye aquí, 10 minutillos más, y termino, ya sé que quieren marcharse. Y es que la transformación de esta iglesia no fue total hasta que en esta zona en la que estamos se quiso en 20 años todavía teatralizar más este espacio. Y se logró de dos maneras, colocando nuevos retablos. Ellos llaman los 6 colaterales. No voy a dar muchos datos que son un poco aburridos. Tenemos 2 grandes, el de la Inmaculada Concepción, y el de este otro lado, el de la Virgen de la Esclavitud, 2 grandes. Los trazó Manuel Solano, un arquitecto que decía a la parroquia que sabían que era el mejor que había en toda esta diócesis de Calahorra en esos años centrales del siglo XVIII, 1750 más o menos. No les valió con 2. Otros 4 pequeños en cada uno de los pilares, el de San Pedro, el de la Virgen del Rosario, y al otro lado ya hemos visto el de Santo Cristo y el de San Sebastián. Grandes retablos que dice el documento que se hacen ya con una talla diferente, una decoración diferente y una estructura diferente. Las columnas ya no son salomónicas, son bulbosas, parece que tienen un bulbo, es una fase posterior y tienen una decoración que era totalmente nueva. Una decoración que llamaban a la chinesca, porque decían que venía de China. Y es que en algunas, seguro si tienen algunos juegos de mesa en casa con decoración a veces azulita y tal, tienen esos motivos de rocallas, rocallas que vienen de la China, que son esa decoración muy propia de este periodo que ya es el comienzo del rococó. Retablos, imágenes, pero no era suficiente. El color era el que daba la unidad de las artes. La pintura. Decía Leonardo estas palabras. La pintura es una poesía que se ve sin oírla. Y la poesía es una pintura que se oye y que no se ve. Leonardo da Vinci, la pintura como poesía y la pintura como unidad de las artes, es la que lo acoge todo, lo unifica todo. Esta pintura que hace que casi nos traslademos al cielo, que esta iglesia sea como un cielo en la tierra. Y es que si vemos lo que hay en estos lados, nada más del crucero, no voy a detener nada más, aquí encontramos una pintura que llevaron a cabo 2 de los grandes decoradores de toda la ribera, desde aquí en la Bastida
hasta Calahorra, en Tafalla, en Los Arcos, en Moreda, pinturas decorativas, pinturas de techo. ¿Por qué se hacen pinturas decorativas que lo llenen todo, de arriba abajo? Se imita lo que se ha hecho en Roma, en Il Gesù, en la iglesia de San Ignacio, los decoradores romanos, el padre Pozzo, Andrea Pozzo, lo que va a hacer Luca Giordano en Madrid, en el Escorial, lo que va a hacer Tiepolo en el Palacio Real de Madrid. La decoración, esa decoración de techos barroca, nos llega aquí a la Bastida, gracias a Manuel Mendieta y un gran José Vejés, otro trasmerano, otro de Cantabria, otro gran pintor. Pintan aquí a medias, los dos, todo. Aquí, pabellones, a derecha e izquierda, pabellones con telas rojas, con el interior azul, borlas doradas y niños que vuelan, y con rocallas, esa decoración de rocallas a los lados. Pero en los lados, y a mí es lo que más me gusta, ya voy terminando de verdad, lo digo y siempre los engaño, bueno. Lo que más me gusta es que si miran arriba, da igual ese lado que el otro, da lo mismo, arriba. Miren, Michel, ponme por ahí, en ese lado, mira, ahí más arriba, ahí es ese. Ahí hay otro enfrente y otro ahí. Miren, no sé si han estado en Il Gesù en Roma, igual sí, o si no, bueno. Ahí también, cuando uno entra, llega al crucero y mira arriba y se cree que hay una cúpula, y es mentira. Es una pintura plana que imita una cúpula. Bueno, aquí se ha hecho lo mismo. Parece que hay pequeñas cúpulas que no son reales, son trampantojos, son engaños. Engaños como esos jovencitos, los que están muy ahí atrás no lo van a ver, pero luego pueden mirarlos. Hay aquí dos jovencitos pintados, son dos acólitos, dos monaguillos que se asoman a una ventana y están con el dedo en la boca, están diciéndonos, silencio, escucha al sacerdote, escucha la música. Y junto a ellos hay representaciones de padres de la Iglesia, arriba del todo. Está San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio Magno, los cuatro. Y hay uno en especial, que tampoco lo van a ver los de atrás, y es un poco difícil, luego se acercan, está aquí abajo, en el muro, ahí. Ese es San Carlos Borromeo, el arzobispo de Milán, el personaje que defendió con toda su fuerza, tras la reforma protestante, defendió la divinidad de María y que María era la Madre de Dios. Por eso está aquí, por eso tiene ese protagonismo aquí. Nosotros, los fieles, debemos seguir las enseñanzas de estos padres de la Iglesia, de San Carlos Borromeo, y debemos ser virtuosos, como María. Y ya para terminar de verdad, arriba, me queda una cosita más, arriba, hay un anagrama de María, ahí está, también en el otro lado igual, y están debajo del anagrama, junto a la ventana, imágenes de las 4 virtudes que tenemos que tener. Empezando por allí, a la derecha, la caridad. Una mujer con unos niños a los que acoge, da de comer y de mamar también. A la izquierda, una mujer con una columna muy fuerte, la fortaleza. Al otro lado, arriba, a la derecha, una mujer que se mira en el espejo, la prudencia. Y por último, a la izquierda, una mujer, luego la ven un poquito si tienen tiempo, lleva un ancla hacia el suelo, que es la templanza. Templanza. Virtudes del cristiano. Yo leía antes de ayer un libro nuevo que ha salido aquí en la Bastida, y los jaleos que hubo entre los cosecheros y los taberneros. Los taberneros que solían echar agua al vino, claro, para hacer más rentable el negocio, y claro,
como hacía la templanza, porque la imagen de la templanza a veces es con el ancla y a veces está echando agua al vino para templar el vino. Para templar el vino. Yo creo que los bodegueros de aquí no lo hacían por eso, los taberneros, ¿verdad? Pero bueno, vaya usted a saber. De hecho, hay una anécdota, voy a buscar el nombre, bueno, no importa el nombre. Un jovencito de 28 años era tabernero aquí en La Bastida, era tabernero, y va una mujer, le compra una jarra de vino, era allá por el año 1740, y le denuncia. Dice, esto más que vino son heces con vino. Y le denuncia, van aquí los alguaciles, van donde él a la taberna, cogen un pellejo de vino, lo abren, lo tiran al suelo, tenía 2 azumbres ese pellejo y realmente estaba mezclado. Le cogen, le meten a prisión y empieza a perjurar y a jurar y unos improperios. Al final le mandan a galeras por haber echado agua al vino y haber perjurado. El culmen de esta iglesia es esta cúpula, o mejor dicho, esta bóveda vaída y plana y de platillo. En ella, José Vejés y Manuel de Mendieta pintaron la gloria de María en su Asunción. María, tras fallecer, es subida en cuerpo y alma a los cielos por los ángeles, con la ayuda de los ángeles. Ahí la vemos. María, con los ángeles, con San Pedro a la izquierda y San Pablo a la derecha. Va a subir a los cielos. Según los textos sobre el tránsito de María, textos que se celebran actualmente incluso muchas veces en las parroquias, teatralizando el momento, ¿verdad? Hay diversos lugares donde se celebra esa teatralización de la muerte y ascensión de María. Según estos textos sobre María, estaba solo con los apóstoles, pero aquí no. En esta gloria han incorporado más. Si empezamos hacia la derecha desde la Virgen, nos encontramos a San Simón, las santas mujeres, algunos padres, un poquito más a la derecha está San Vicente, padres, todavía un poquito más a la derecha, nos encontramos a varios padres de la Iglesia, siempre con ángeles, y termino aquí al otro lado, ahí está Adán. Ya sé que la cabeza nos va a volver loco, ¿verdad? Ya lo sé, yo también me mareo al dar vueltas, luego lo miran. Bueno, hay caso, está Adán, con la serpiente, con el árbol del paraíso, y al otro lado ya, y lo dejo con ello, está San Miguel. Están varios apóstoles, varios evangelistas, varios padres de la Iglesia, todos acompañan a María. Todos acompañan a María en esta subida al cielo, en este triunfo de María, en esta decoración barroca que teatraliza el espacio y que nos prepara y nos hace que estemos obnubilados en este escenario, en este teatro. Nos traslada a otro lugar, con la luz de las velas, con el olor del incienso, el sonido de la música, de los cantores del coro, de las palabras del sacerdote en el púlpito, de las imágenes que nos hacen pensar. La Iglesia nos quiso trasladar un trocito de cielo aquí en la tierra. Quiso, ¿verdad?, que nos sintiéramos a gusto en este interior. Muchas gracias. En un momento.